Vamos a continuar nuestro estudio basado en el Evangelio de Juan, y esta mañana llegamos al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículos 1 al 12. Escuchen lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Al pasar a Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras de que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir? Enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo: no lo sé. Nos oramos. Dios y Padre, te rogamos que así como tu Hijo Jesús le regresó la vista a este hombre, la visión física, que tú nos des una visión espiritual que viene de lo alto, que viene de ti, que abras nuestros ojos del alma para que podamos verte, podamos contemplarte, podamos asombrarnos, maravillarnos, ser transformados por el mensaje de tu Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la historia que acabamos de leer, nos encontramos con un milagro más de Jesús. Ahora, este no es el primer milagro en el Evangelio de Jesús. Jesús ha hecho por lo menos 5 o 6 milagros más en el Evangelio. Transformó el agua en vino, ¿se acuerdan? Sanó al hijo de un funcionario, sanó a un hombre paralítico, alimentó a una multitud de más de 15,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Jesús caminó sobre el agua. ¿Qué nos enseña esta historia, este milagro en particular? No son suficientes ya todos los milagros anteriores para validar que Jesús es Dios, para validar su identidad. No son 6 milagros suficientes para decirnos: Jesús es más que un hombre. Ahora escuchen, si vemos los milagros solamente como actos que validan la identidad de Jesús, nos vamos a perder de bastante que Dios quiere que veamos en su palabra. Los milagros, de hecho, validan la identidad de Jesús, pero hacen mucho más que eso. Y en este caso, este milagro revela la ceguera espiritual que afecta a todo ser humano. Irónicamente, la ceguera física de este hombre sirve para mostrarnos la ceguera espiritual de todo ser humano. Piensen en lo siguiente: ¿qué sucede cuando alguien tiene ceguera total? Cuando no ve absolutamente nada. Bueno, técnicamente esa persona es incapaz de ver la luz.
La luz es lo que nos permite ver. Vean, si algo le pasa a nuestro ojo, si algo está dañado a nuestro ojo, nuestra visión lo manifiesta inmediatamente. Y esta historia nos enseña que aunque nuestros ojos físicos funcionan relativamente bien, digo relativamente bien porque algunos tenemos que usar lentes si no vemos, aunque nuestros ojos funcionan relativamente bien, los ojos del alma tienen un defecto tan grande que nos dejan ciegos espiritualmente hablando, sino por lo menos miopes. Andamos ahí medio a tientas. Y ahora, cuando hablo de los ojos del alma, no estoy hablando de algo místico, simplemente me refiero a cómo interpretamos las cosas que suceden. Todo el tiempo estamos interpretando todo lo que pasa, especialmente cuando las cosas no van bien, cuando estamos batallando, cuando estamos sufriendo, cuando las cosas no marchan bien, estamos todo el tiempo haciendo preguntas: ¿por qué me está pasando esto? Cuando las cosas marchan bien, ni nos detenemos a pensar. Primera, segunda, tercera, dale, todo bien. Así que esta mañana quiero que veamos cómo está nuestra visión espiritual y cómo le hacemos para corregirlo. Y también quiero que veamos la confianza que nos da el tener una visión corregida. En otras palabras, esta mañana vamos a evaluar nuestra visión espiritual. Vamos a ver cómo corregir nuestra visión espiritual. Y vamos a confiar en quien nos da la visión. Quien nos da la visión espiritual. Muy bien. Vamos a comenzar entonces evaluando nuestra visión espiritual. ¿Qué es lo primero que hace el oculista cuando vas a checar cómo andan tus ojos? En esta historia, vean, la historia nos dice, en versículo 1, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Luego los discípulos le preguntan, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Vean, quien se da cuenta del hombre ciego es Jesús. Jesús es quien ve a este hombre invidente, pero son los discípulos los que le preguntan a Jesús, los que le hacen la pregunta: ¿qué pasa con este hombre? ¿Verdad? Si prestan atención, la pregunta de los discípulos es una pregunta interpretativa. ¿Qué dejó a este hombre así? ¿Por qué está así este hombre? Estos hombres están intentando interpretar qué le pasó al hombre ciego. Y en su mente, ahora escuchen, son los discípulos de Jesús. Y en la mente de estos hombres solamente hay dos opciones. ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Le preguntan a Jesús. Esa es la visión espiritual inicial de los discípulos de Jesús. O sea, ellos están pensando lo siguiente. Vean, son los discípulos de Jesús y están pensando así: si haces algo malo, aguas, porque Dios te castiga. Esa es la visión de estos hombres. Y ahora, esta visión no es única de ellos. Estos hombres piensan esto porque los judíos, ellos son judíos, los judíos creían lo siguiente: que si alguien estaba enfermo, que si a alguien le sucedía una tragedia, es porque esta persona o alguien en su familia actuó mal, cometió algún pecado. Pero los judíos no pensaban así por azares del destino, en un vacío. Los judíos pensaban así por lo que parte del Antiguo Testamento enseña. Y parte del Antiguo Testamento enseña lo siguiente. Parte del Antiguo Testamento enseña que el sufrimiento físico puede rastrearse o puede tener su origen en tres cosas.
Número uno, el pecado de Adán. Adán y Eva son los representantes de la raza humana. Cuando ellos le fallaron a Dios, como nos están representando a todos se echó a perder. Ahora todos sufrimos las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Esta es una de las razones, ¿no?, del sufrimiento humano. Hasta allá podemos rastrearlo. La segunda razón es el pecado familiar. Y el Antiguo Testamento también habla de ello. Por ejemplo, capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 5. Es parte de uno de los 10 mandamientos. Parte de uno de los 10 mandamientos. Escuchen. El segundo mandamiento, para ser específico. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos, dice Dios. Así que podemos rastrear el pecado a la caída de Adán y Eva, podemos rastrearlo al pecado familiar. Y número 3, podemos rastrearlo al pecado personal. El Antiguo Testamento también habla de ello. De hecho, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 30, de alguna manera parece que está revirtiendo lo que acabamos de leer en Éxodo 20, capítulo 5. Jeremías dice: al que coma uvas agrias, se le destemplarán los dientes. Es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. Ahora, ¿es esto una contradicción? No. El profeta está diciendo esto porque los judíos están abusando del principio anterior. Te está yendo mal porque tu familia se portó mal, no te va a ayudar entonces. Pero muchos de nosotros ni siquiera estamos conscientes de nada de esto. Pero, ¿qué pensamos cuando a alguien le está yendo mal? ¿Cuántos de nosotros pensamos, algo habrá hecho para estar así? Algo está pagando. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ¿qué hice para que me pase esto a mí? Muchas personas hablan del karma. Y el karma dice que si actúas bien, te va bien. Si actúas mal, te va mal. La única diferencia es que el karma es individual, no es algo colectivo. Si tus papás hicieron algo malo, les va a ir mal a ellos, no a ti. Es algo individual. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Bueno, quiero que veamos cómo la cultura en la que vivimos tiene una gran influencia en nuestra visión espiritual de las cosas. De hecho, la historia nos enseña que podemos creer la Biblia y aún así tener una visión espiritual equivocada. Estar ciegos o miopes. Vean lo que le dice Jesús a sus discípulos. Versículo 3. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, Jesús les está diciendo, a ver, espérense, su interpretación de las cosas, aunque crean en Dios, aunque crean en la Biblia, no es la correcta. Ahora, ¿dónde se equivocaron los judíos? Porque esta es la forma en la que los judíos ven las cosas. ¿Dónde se equivocaron? Pero el problema de los judíos es que ellos se enfocaron solamente en dos razones para el sufrimiento. Se enfocaron en el pecado familiar y en el pecado personal. Son cosas que no debemos descuidar, pero ellos nada más se enfocaron en estas dos cosas. Se olvidaron de la caída de Adán y Eva. Se olvidaron que el pecado de Adán y Eva nos afectaron a todos, porque ellos nos están representando a todos. Y esto incluye nuestra salud, el trabajo, se vuelve difícil, las relaciones interpersonales, todo se volvió difícil a raíz de la entrada del pecado al mundo. Por eso los propios discípulos de Jesús tienen una visión incorrecta de las cosas. Ahora ellos cometen este error junto con el resto de los judíos,
¿Qué error estamos cometiendo nosotros? Bueno, muchos cometemos el mismo error que ellos. Ya vimos cuando preguntábamos, ¿no? ¿Qué habrá hecho esta persona para que le pase esto o aquello? ¿Qué hizo para estar así? O algo está pagando, pensando, ¿no? Algunos cometemos exactamente el mismo error, otros cometemos un error diferente. Otros queremos decir que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento y el dolor de esta persona, que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento y el dolor de nosotros, con nuestro propio dolor y sufrimiento. Dios no tiene nada que ver con eso, dice mucha gente. Pero el problema de pensar así es que le ponemos límite a la soberanía y la providencia de Dios. Ahora, ¿qué son la soberanía y la providencia de Dios? Bueno, la soberanía y la providencia de Dios son la capacidad de Dios para gobernar y ordenar todas las cosas que pasan en el mundo. Absolutamente nada en el mundo pasa por accidente, por azar. Dios las ordena de alguna manera. Y cuando decimos que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento y el dolor, estamos limitando la capacidad de Dios para gobernar y para ordenar todas las cosas. O sea, el hombre que nació ciego es un acto de la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ordenó que este hombre naciera ciego. Este hombre nació ciego porque así lo quiso Dios. Ahora, espérate un segundo, espérate, ¿cómo? ¿Cómo que este hombre nació ciego porque Dios así lo quiso? ¿No hace eso malo a Dios? No. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de esto, quiero que veamos también que nos ayuda a evaluar nuestra propia visión espiritual. La reacción de diferentes personas en la historia. Porque estas reacciones de estas diferentes personas también es un indicativo de la visión espiritual o de una visión espiritual defectuosa. Vean, ¿qué han hecho los líderes religiosos con Jesús? Jesús no ha hecho otra cosa que ayudar a quien sea, que sanar a quien se le ponga en el camino, a quien se le atraviese. Ayudó a una familia que se quedó sin vino en una boda, sanó al hijo de un funcionario, sanó a un paralítico, alimentó a más de 15,000 personas. Pero ¿qué quieren hacer los líderes religiosos con Jesús? Más adelante en esta misma historia, porque la dividí en dos, es bien claro, ellos quieren acabar con Jesús. Ahora, ¿qué están haciendo los discípulos de Jesús? Vean, los discípulos de Jesús, pero no quieren acabar con Jesús, pero ¿qué están haciendo? Ven una necesidad, pero se centran, se enfocan ¿en qué? En resolver un dilema teológico. A ver, Jesús, ¿qué pasó? Dinos la verdad. ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Pecó él o pecó su familia? La teología es importante, la doctrina es importante. Queremos saber. Pero ¿qué hace Jesús? Ve una necesidad. Y Jesús dice que mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. O sea, Jesús de alguna manera está diciendo que incluso estas necesidades Dios las ordena para nosotros, para que nosotros actuemos, una oportunidad para servir y ayudar a otros. Entonces, ¿cómo está nuestra visión espiritual? ¿Cómo está tu visión espiritual? Podemos sentirnos aliviados de que no somos como los líderes religiosos, no queremos acabar con Jesús, pero tal vez somos como los discípulos, tratando de resolver dilemas teológicos y se nos olvida actuar, ayudar a la gente, servirle a la gente. Y ahora, si escuchar que Dios determinó que el hombre naciera ciego nos hace pensar que Dios es malo, esto también es una señal de que necesitamos corregir nuestra visión espiritual. Así que hablemos de
cómo corregir nuestra visión espiritual. Escuchen nuevamente lo que Jesús les responde a sus discípulos, versículo 3. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por medio de estas palabras, Jesús está diciéndoles a sus discípulos cuál es el propósito por el cual este hombre nació ciego. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ordenó que este hombre fuera ciego toda su vida hasta este momento? ¿Cuál es el propósito? Dice Jesús. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Literalmente, el término griego dice, para que se vean. Para que las obras de Dios se vean en este hombre. O sea, el hombre nació ciego para que este hombre, en primera persona, pueda claramente ver en su vida cómo Dios obra, cómo Dios actúa. No es lo mismo ver al hombre que fue sanado que ser el hombre que fue sanado. Pero hay todo tipo de reacciones cuando las personas vieron al hombre que había sido ciego. Versículos 8 y 9 nos dicen: entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Vean todas las reacciones. El resto de la historia nos dice cómo reaccionan los líderes religiosos. Investigan todo lo que pasó. Lo escuchan, lo ven, entrevistan con los padres de este hombre, al mismo hombre, y no lo creen. No es lo mismo que te cuenten acerca del poder de Dios, a que tú experimentes el poder de Dios. Nadie necesita decirle a este hombre que Dios tiene poder para sanarlo. Él lo ha experimentado, ahora está seguro del poder de Dios y sabe que nada es imposible para Dios. Así que, por un lado, Dios ordenó, Dios determinó que este hombre naciera ciego para que un día él experimentara de primera mano su poder. Pero esto no es lo único. Ya hablamos de la mentalidad judía, ¿no? Los judíos tenían esta idea de que si alguien estaba enfermo, si a alguien le sucedía una tragedia, ellos decían: ¿es por el pecado de él o de alguien en su familia? Este es un pensamiento judío. Y este hombre que es sanado, adivinen que él y su familia eran judíos. Imagínenselos llevando esta carga toda su vida, todo el tiempo pensando: si hicieron algo mal, ¿qué hice, Dios? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hizo mi familia? Son judíos, es su pensamiento natural. Ahora, aunque es una mentalidad equivocada, el milagro nos enseña que el hombre que nació ciego no solo ve el poder de Dios, no solamente el poder de Dios se hace evidente, sino también la gracia y el amor. Vean, aun cuando todo el mundo está pensando que el hombre está así por un pecado suyo, de su familia, probablemente él y su familia están llevando la carga. ¿Qué hicimos, Señor? ¿Qué hizo nuestra familia? Jesús sana a este hombre y nos muestra que nadie está más allá de su gracia y de su amor. Y nuevamente, no es lo mismo que te cuenten sobre la gracia y el amor de Dios, a que tú mismo los experimentes. Nadie necesita decirle a este hombre que Dios no se ha olvidado de él. Él lo sabe. Quizá por mucho tiempo lo dudó, pero ahora está seguro de que Dios no se ha olvidado de él. Y lo escuchen, además de ser una oportunidad para mostrar su poder, su amor, su gracia, en este milagro Dios también nos muestra su sabiduría. Dios podría haberle dado vista a este hombre desde su nacimiento.
Este hombre pudo haber llevado una vida de lo más normal, sin embargo, Dios decidió que su vida fuera diferente, y porque su vida fue diferente, a pesar de haber sufrido toda su vida, este hombre cree en él. Él cree a pesar de haber sufrido, mientras los líderes religiosos que han visto múltiples milagros de Jesús se quedan ciegos, viven en su ceguera. Hay cosas que no entendemos por qué pasan. Humanamente hablando, no encontramos explicación. A pesar de haber hecho nuestro mejor esfuerzo, sufrimos, batallamos, las cosas salen mal. Esta historia es un recordatorio que no todo es un castigo de Dios, pero que Dios quiere que veamos su poder, su gracia, su amor, su sabiduría de una manera especial. ¿Y saben cuándo lo vamos a ver? La única forma en que vamos a ver el poder, el amor, y la gracia y la sabiduría de Dios de una manera especial es cuando tú y yo no podemos hacer nada. Cuando ya se nos acabaron las fuerzas, cuando ya se nos acabaron las ideas, cuando ya se nos acabó la voluntad. Ahí estás listo para ver el poder y la gracia y el amor y la sabiduría de Dios. Pero esto también quiere decir, escuchen, si no todo lo malo es un castigo de Dios, entonces no todo lo bueno es una bendición. Muchas veces las cosas buenas son pruebas. Ya tengo lo que conseguí, lo que quería, ya conseguí lo que quería. ¿Qué voy a hacer con Dios? Ya tengo lo que anhelaba. Si no todo lo malo son castigos de Dios, no todas las cosas buenas son simplemente bendiciones. Mientras confiemos en nosotros mismos, la historia nos está diciendo que mientras confiemos en nosotros mismos, vamos a seguir espiritualmente ciegos o miopes en el mejor de los casos. La historia nos está invitando a ponernos unos lentes que nos den una visión completamente diferente de las cosas. Totalmente diferente, totalmente nueva. Para escuchar esto, una visión totalmente diferente. Eso quiere decir que tengo que ignorar mucho de lo que ya sé, mucho de lo que pienso, mucho de lo que ya creo. Esto suena aterrador. ¿Cómo le hago para pensar completamente diferente? Y aquí es donde tenemos que confiar en quien nos da visión. Cuando vas con el oftalmólogo, él no te dice, pues te falta tanto en este ojo y tanto en este ojo, y no te arreglas tú solo, él te da unos lentes con prescripción. Y si usas esos lentes, entonces ves bien. Eso es confiar en quien nos da visión. Vean, después de explicarles el propósito para el cual Dios hizo que este hombre naciera ciego, Jesús les dice en el versículo 5: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero si Jesús es la luz del mundo y una persona ciega no puede ver la luz por definición, ¿cómo va a funcionar esto? Pero recuerden que Jesús está hablando en términos espirituales. La forma en que alguien puede ver espiritualmente es por fe. Y no es una fe general, sino si creo en Dios. Es fe en una persona en particular. La única persona que nos puede dar visión. La persona que es la luz del mundo. Vean lo que sucede en los versículos 6 y 7. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo.
¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Hemos estado ya años en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado por qué Jesús sana al hombre de esta manera? Creo que es la pregunta que todo el mundo se hace cuando leemos esta historia. ¿Por qué Jesús nos sana así? Y nos hacemos esta pregunta por lo que vemos en el resto de la Biblia, del Evangelio incluso. Vean, por ejemplo, cuando Jesús sanó al hijo del funcionario en el capítulo 4 de Juan, Jesús solamente le dice al hombre: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Juan 4, capítulo 50. Es lo único que hace Jesús, es lo único que dice Jesús. Le dice al hombre: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Su hijo se estaba muriendo, estaba enfermo. Cuando sana al hombre paralítico, en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 8, Jesús le dice: levántate, recoge tu camilla y anda. ¿Por qué Jesús no hace lo mismo aquí? ¿Por qué si tiene el poder para sanarlo con una palabra? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué escupir en la tierra? ¿Por qué hacer el lodo? ¿Por qué untárselo? ¿Por qué decirle: ve a lavarte a tal estanque? Ningún teólogo, cero teólogos, nadie sabe por qué Jesús lo sanó así. Si escuchas que alguien te dice que sabe, que tiene el significado de la tierra y la saliva, sal huyendo. La Biblia no nos da esta explicación. Cualquiera que diga saber el significado de la tierra, la saliva, el estanque, es un charlatán. La Biblia no nos dice. Sin embargo, los teólogos coinciden en esto, todos coinciden en esto, que Jesús sana hacia el hombre para hacerlo ejercer fe, para ayudarle a tener la actitud apropiada. O sea, no hay nada milagroso en la tierra, en el lodo, en el agua con la que se va a lavar los ojos. Jesús simplemente lo está preparando. Piénsalo. ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías si estuvieras en los zapatos del hombre? ¿Estás ciego? Y te dicen: ve a lavarte a tal lugar. ¿A poco no dirías: ¿qué? ¿Que me vaya a lavar al estanque? ¿Eso es todo? ¿Y ya con eso voy a ver? ¡Uy! Si hubiera sabido desde cuándo hubiera ido. ¿A poco no es esa nuestra actitud cínica? En el Antiguo Testamento hay una historia parecida. Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio, pero tenía lepra. Cuando una criada de su esposa sabe del problema de Naamán, a pesar de ser su esclava, esta muchachita le habla a Naamán del profeta Eliseo y le dice que vaya a ver lo que él puede sanarlo. ¿Qué hace este hombre Naamán? Va a verlo, va a ver a Eliseo, lleva un montón de tesoros para pagarle, para que lo sane. Y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Manda a su criado y dice: nada más dile que se vaya a zambullir al río Jordán 7 veces. Y Naamán se enoja, está furioso. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 12. Vean la reacción de Naamán. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar, no son mejores que todo el lago de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Al untarlo con lodo, Jesús a este hombre ciego. Ahora, el hombre está sucio, ahora tiene que ir al estanque. A pesar de sus dudas, tiene que ir al estanque a lavarse.
¿Qué tan grande es la fe del hombre? No sabemos, pero tiene que ir a lavarse. Fue, y porque fue, recibió la vista. Jesús lo está preparando. Jesús nos está mostrando que Él es la luz del mundo, que Él es quien puede darnos visión espiritual. Ahora, interesantemente, el estanque que manda este hombre se llama Siloé. Y el apóstol Juan hace un comentario editorial. Nos dice que Siloé significa enviado. O sea, el hombre fue al estanque, Siloé, al estanque enviado. Y al ir al enviado, fue sanado. Ven el versículo 4. Versículo 4, Jesús dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió. O sea, Jesús está diciendo que Él es el enviado de Dios, que nos da visión espiritual, que gracias a Él podemos interpretar correctamente las cosas que nos pasan, las buenas y las malas. Bueno, ¿y cómo podemos confiar que la interpretación de Jesús es la correcta, es la verdad? Vean los versículos 4 y 5. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús está hablando del día y la noche, se está refiriendo a su vida y su muerte. Mientras Él viva, va a seguir haciendo las obras de Dios. Pero cuando Él muera, en un sentido, ya no va a poder hacerlas. Y lo increíble es que Jesús, escuchen, Jesús hace las obras de Dios sabiendo que hacer las obras de Dios lo va a llevar a la cruz. O sea, Jesús hace las obras de Dios para salvarnos. Aunque el hombre o su familia no hayan pecado, es evidente, este milagro es evidente que la gracia y el amor de Dios cubren todo pecado. Eso creían los judíos, que este hombre estaba ciego por su pecado. Jesús hace evidente que la gracia y el amor de Dios cubren todo pecado. Jesús acaba con la idea de estás así por tu pecado. Aunque sea cierto que el hombre está ciego porque todos sufrimos las consecuencias del pecado de Adán, por medio de este milagro, Jesús nos muestra que Él está haciendo todas las cosas nuevas, que Él está creando un nuevo mundo donde el pecado de Adán ya no tiene efecto sobre nosotros. Es un adelanto de lo que Jesús está preparando para ti y para mí. Él es el enviado de Dios. Él te está diciendo: ven a mí, cree en mí, confía en mí. Entonces vas a ver claramente. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, la luz del mundo, para darnos vista. Ayúdanos a ir a Él, a creer en Él y a confiar en Él, para que podamos ver claramente, para que podamos hacer las obras que Él hizo. Que en lugar de que nuestro primer pensamiento sea criticar, juzgar, preguntar, cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está en sufrimiento, que nuestra primera reacción sea correr a servir, correr a ayudar a alguien. Esto solamente va a suceder si estamos seguros de que tú estás creando este mundo nuevo, donde todo será perfecto, de que tú nos estás preparando para llegar a este lugar. Ayúdanos